Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Esta temporada estamos hablando sobre las características de una iglesia bíblica. Pablo, bienvenido nuevamente. Hola Lina, ¿cómo has estado? Bien, súper contenta de que sea ya el segundo programa que vamos a seguir abordando las características de una iglesia bíblica. Bueno, confiando en el Señor, una temporada larga que nos espera y muchos temas por tratar de este asunto tan importante. Sí, así es. Pablo, quisiera empezar como a que nos empezaras a aclarar ciertos términos que van a ser muy importantes para toda la temporada. El programa pasado comenzamos hablando de que esta temporada íbamos a tratar características de una iglesia bíblica, pero me gustaría que empezáramos definiendo cuando hablamos de iglesia qué nos estamos refiriendo. Bueno, eso es un buen comienzo. Cuando el Señor usa la palabra iglesia, ahí en Mateo 16, donde hablábamos la vez pasada, el Señor toma una palabra que era comúnmente usada. El Señor no es una palabra nueva, no es una palabra que el Señor introduce, sino es una palabra que se usaba ya desde el Antiguo Testamento. En la época del Señor, en el griego, pues la palabra es eclesia, que se podía usar a cualquier concurrencia, asamblea o congregación fuera de corte político, de corte religioso, de corte social. Por ejemplo, ahí en Hechos 19:32, cuando hay el alboroto en Éfeso por el platero, por el que Pablo estaba dañándoles un poco el negocio de los ídolos ahí en Éfeso, dice que ese alboroto que se armó y esa concurrencia que hubo, la palabra ahí en el griego es eclesia. Entonces era una palabra usada comúnmente en la época para cualquier asamblea o congregación de personas, fuera un asunto político, religioso, lo que fuera, se usaba bastante. Ya en el Antiguo Testamento, cuando miramos la versión de la Septuaginta, que es la versión al griego del Antiguo Testamento, también se usaba la palabra eclesia para referirse a la asamblea o a la congregación cuando Israel se unía o cuando Israel se reunía para algo. Y la palabra que se traduce del hebreo es una palabra que viene de una raíz primaria que se llama kahal, que viene la palabra de llamar, de reunir, de convocar. Entonces podríamos decir que la iglesia del Antiguo Testamento, la asamblea del Antiguo Testamento era Israel, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento la palabra etimológicamente viene de dos raíces primarias. Una es que significa fuera de, iglesia, que viene de la palabra llamar. Entonces literalmente la palabra significa los que han sido llamados afuera. Entonces la iglesia del Señor son aquellos que Él llamó y han salido a Él, han salido afuera a conocerle, han sido llamados por el Evangelio, han sido redimidos por la sangre, han sido sellados por el Espíritu, los escogidos de Dios, toda la suma de santos que el Señor llamó por su Evangelio y han sido reunidos en Cristo, han sido perdonados, han sido limpiados por la sangre del Cordero y han recibido la salvación. Entonces podemos decir que la iglesia del Señor en el término mismo nos define como la suma, la asamblea o la congregación de personas que han sido llamadas por el Señor. Esta definición es un poco contraria a algo que nos explicabas anteriormente, porque nos hablabas la vez pasada y hacías alusión a varios grupos denominacionales, ¿cierto? Como los presbiterianos, los carismáticos, los bautistas, bueno, entre seguramente otras denominaciones o otros que seguramente existen. Pero ¿cómo cuadra todo eso que nos explicaste en el programa pasado con esto que vienes diciendo en este momento? Bueno, Jesús ahí en Mateo, Él habla de yo edificaré mi iglesia, mostrando esa iglesia en un aspecto universal, en un aspecto donde se incluyen todos los santos, en un aspecto donde están todos los redimidos por la sangre del Cordero, de cualquier nación, de cualquier época, de cualquier lengua. Pero también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo ahí en Romanos 16, verso 16, él dice que saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, en Mateo tenemos un término singular y aquí Pablo nos habla de las iglesias de Cristo. Entonces, eso se ve en el Nuevo Testamento, cuando el Señor habla de la iglesia en su aspecto universal, pero también cuando el Señor habla de su iglesia en su aspecto local, Él usa el término las iglesias. Entonces, podemos ver en el Nuevo Testamento que la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, estaba
dispersa a través de iglesias locales, o sea, personas que creían en Cristo que se reunían en determinada ciudad o en determinado pueblo. La iglesia en Corintio, la iglesia en Éfeso, las iglesias de Galacia, las iglesias de los gentiles, las iglesias de los judíos. Entonces, el término singular se vuelve plural a raíz de donde están ubicadas estas asambleas, ¿no? Según la ciudad. Ahora, como cuando nosotros hablábamos en el capítulo anterior acerca de los pentecostales, de los carismáticos, de los bautistas, no nos estamos refiriendo a esas iglesias locales que habla el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que con el tiempo la iglesia, a través de la historia, ha sufrido cambios, ha sufrido mudanzas, ha sufrido procesos de degradación, de apostasía, de restauración, de reforma, y en medio de ese caminar a través de la historia, algunos de estos movimientos o algunas de estas iglesias tomaron cierto color o se denominaron por cierta doctrina o por cierto liderazgo. Entonces lo que nosotros vemos hoy en día es esa pluralidad de denominaciones o de iglesias, de varias corrientes. Lo que vemos es una iglesia que ha pasado por muchas circunstancias y en nuestra época perdió, bueno, ese sentido de unidad que tuvo la iglesia por varios siglos, porque la iglesia era una y aún se usaba el término que después con el tiempo también se deformó, que era católica, o sea, universal, mantenían la unidad, solo que eso se fue desviando y se llevó a lo que hoy es el catolicismo romano, ¿no? Una iglesia totalmente apóstata y contraria a la de las escrituras. Pero en medio de ese proceso hubieron movimientos de reforma, hubieron movimientos de restauración, hubieron movimientos que enfatizaron en ciertas doctrinas y de ahí vienen todos los nombres. Y pues en nuestra época la unidad pues es prácticamente cristiana, como iglesia no existe. Vemos un cristianismo totalmente dividido, con miles de denominaciones, muchas corrientes, muchas líneas de interpretación en algunos asuntos y bueno, un poco distorsionada la imagen bíblica. Pero bíblicamente se encontraba el término la iglesia y las iglesias refiriéndose a las muchas asambleas que estaban dispersas por toda la tierra. Entiendo. Pero este estado como que de división actual, que pareciera como que se identifica con otros nombres o con nombres muy específicos, no necesariamente con el nombre del Señor, trae pues un gran perjuicio para la iglesia del Señor, ¿no? Sí, pues no es lo normal. Definitivamente el Señor oraba para que su iglesia fuera una, ¿no? Y con el tiempo ha sufrido muchos cambios y esto pues claramente genera grandes problemas porque el Señor dijo que como ni siquiera el reino de Satanás podía prosperar si estaba dividido. Entonces la actual división de la iglesia sí es uno de los desafíos que creemos que tenemos como siervos del Señor en el trabajo que el Señor está haciendo, pero ciertamente, aunque es un gran desafío, pues yo pienso que no trata o no son los asuntos más graves que tiene la iglesia. Hay asuntos todavía más de fondo que de forma, porque a veces, como lo vamos a estudiar, estos asuntos de forma, de denominación, de tener nombre, no tener nombre, de tener lugar de reunión, no tener lugar de reunión, son asuntos de forma. Cuando nosotros vamos a comenzar nuestro estudio, va a tratar es los asuntos de fondo, lo que nosotros llamamos fundamentos, porque tú puedes pertenecer a una denominación y yo no pertenecer a la misma denominación, pero si creemos en el mismo Señor, en el mismo Evangelio, en la misma gracia, entonces somos hermanos, aunque tú te estés reuniendo de diferente manera y en otro lugar. Entonces son asuntos de forma. Cuando nosotros hablamos las características de una iglesia bíblica, queremos tratar principalmente los asuntos de fondo, lo que llamaríamos fundamentos, aunque en algún momento también lleguemos a las formas, ¿no? A los asuntos prácticos de la iglesia, tales como, bueno, estos asuntos. Precisamente yo quisiera llegar pronto a esos fundamentos, que es lo que hace que verdaderamente estemos hablando de un mismo evangelio, pero quisiera hacer un primer corte y decirles a ustedes que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya continuamos. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, ya entrando entre la diferencia entre lo fundamental o la forma, ¿cuál crees que es el primer fundamento con el que podríamos empezar a ver las características de una iglesia bíblica? Bueno, como la misma palabra iglesia lo dice, o sea, los llamados fuera, es importante que nosotros sepamos quiénes son esos llamados fuera, y para eso tenemos que tener un conocimiento claro de cómo el Señor llama fuera.
Jesús dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces la característica de la iglesia verdadera, los verdaderos creyentes, es que ellos son aquellos que han oído la voz del Señor y le han seguido. Entonces, un asunto que es central para poder definir la iglesia es tener un conocimiento claro del Evangelio, porque el Evangelio es el centro de la iglesia. Si no hay Evangelio, que es el medio que el Señor usa para llamar a las personas, entonces las ovejas no pueden oír su voz y seguirle. Entonces es importantísimo y fundamental que nosotros como cristianos tengamos un conocimiento claro, real, verdadero, bíblico del Evangelio, porque el Evangelio es el instrumento que Dios usa para salvar a las personas. El Evangelio es el instrumento que Dios usa para llamar a los hombres, para reunirlos en torno a Cristo. Entonces, por eso te decía que es muy importante el fondo más que la forma, porque no es un asunto de si estamos reunidos 500 personas en un gran edificio o si estamos reunidos 30 personas en una casa. No es un asunto si tenemos nombre o no tenemos nombre. No es un asunto si damos diezmos o no damos diezmos, sino el asunto principal es, hemos conocido el Evangelio ha transformado nuestra vida. El Evangelio que predicamos es verdadero, porque tú puedes tener iglesias que aparentemente tienen el salón, tienen el letrero, tienen el gobierno de la iglesia, tienen muchas cosas, y cuando tú examinas, no es una iglesia de Cristo, sino una sinagoga de Satanás, porque el evangelio que se predica no es el evangelio que está en las escrituras, es una perversión de él, o es otro evangelio. Entonces, lo que nos define verdaderamente como cristianos es en quién hemos creído y qué hemos creído de él, ¿no? Entonces tenemos a Cristo y el mensaje de Cristo. Entonces, si nosotros no conocemos el mensaje de Cristo, no vamos a poder definir qué es la iglesia o qué es una iglesia bíblica. Entonces el Evangelio es como esa piedra angular sobre la cual el Señor edifica su iglesia. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos entremos a estudiar una característica tan importante, porque estos son los asuntos que son fundamentales. Tanto así que uno podría decir que si una persona está en un ambiente religioso y en prácticas religiosas, pero no conoce el Evangelio, podríamos decir que finalmente no es hijo de Dios y no pertenece a la iglesia de Dios. Podríamos decirlo totalmente, porque la única manera que el hombre pueda ser salvo es a través de la fe en el Evangelio que es de Cristo. Entonces, si no hay Evangelio, no hay salvación, y si no hay salvación, lo que estamos haciendo es a un club religioso, a una sinagoga, como decíamos, de Satanás, o a una tradición cristiana, pero sin ningún valor eterno. Entonces es muy importante que las personas tomen en serio el Evangelio, y nosotros como creyentes. Por ejemplo, Pablo, cuando él llega a la ciudad de Corintio, él dice que él se propuso en su corazón no hablar ninguna otra cosa sino a Cristo y este crucificado, que es la esencia del Evangelio de Cristo. Y Pablo dice que cuando él llegó a Corintio, él puso otro fundamento y que nadie podía poner otro fundamento. ¿Y cuál era ese fundamento? Cristo y este crucificado. Y cuando Pablo nos está diciendo eso en 1 Corintios 3, Pablo dice que por la gracia de Dios, Dios lo puso a él como un perito arquitecto, o sea, alguien que es especializado en la edificación. Y él, como un buen arquitecto, sabe que para poder construir algo tiene que poner primero unos fundamentos, o sobre qué va a edificar el resto. Y el fundamento que Pablo pone en la ciudad de Corintios es el Evangelio, para que las personas sigan a Dios no por palabras de humana sabiduría, sino por el poder de Dios que viene a través del Evangelio. Entonces, si no está el Evangelio, todo lo que edifiquemos ahí encima es falso, no tiene valor, no tiene fruto eterno. Entonces, tú vas a ver que hay un ingrediente principal en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, podemos hablar del tratado del Nuevo Testamento en importancia teológica como el libro de Romanos. Y el hermano F.F. Bruce decía que el libro de Romanos era el Evangelio de Dios según Pablo. Entonces, es un libro donde Pablo desarrolla teológicamente la doctrina cristiana como en ningún otro libro. O algunos hermanos han dicho, Romanos es la columna vertebral del cristianismo. Si quitamos Romanos, muchos de los otros libros no tienen su lugar. Entonces, y Romanos es esencialmente el Evangelio de Dios. Entonces, el libro que ha traído más impacto, por ejemplo, el libro más usado por Dios en la restauración que sucedió en el siglo XVI por la Reforma Protestante, fue el libro de Romanos. Entonces, es un libro importante. ¿Por qué? Porque él defiende el Evangelio, y esos son asuntos que nosotros como cristianos nunca podemos perder, porque son la esencia de nuestra fe.
Tanto es que no solo cuando se comienza, sino que cuando se avanza. Por ejemplo, y ese pasaje sí me gustaría leértelo, el pasaje que el Pablo le escribe a las iglesias de Galacia, ahí en su epístola, ahí en Gálatas 1, verso 6, porque Pablo va a hablar en defensa del evangelio de una manera muy celosa, de una manera muy ferviente. Él está en una situación donde él siente que el evangelio está siendo amenazado en toda la región, porque se han infiltrado falsos maestros y están pervirtiendo el evangelio. Y lo más tremendo no era eso, porque siempre va a haber el falso maestro que quiere infiltrarse, la falsa enseñanza que quiere llegar, sino lo tremendo era que las iglesias de Galacia habían cedido a ese falso evangelio. Y Pablo escribe su epístola con mucho celo, como entrando en un conflicto directo, porque lo que estaba en juego no era cómo se administraban las ofrendas, no era si hablaban o no hablaban en lenguas, sino lo que estaba en juego era la misma esencia del evangelio. Y cuando Pablo trata ese asunto es sumamente celoso. Mira cómo él dice ahí en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mira lo que dice Pablo, dice que él se hallaba asombrado, maravillado, porque los cristianos de la región comenzaron a seguir un evangelio diferente. Y lo tremendo es que cuando nosotros comenzamos a seguir un evangelio diferente, como lo dice Pablo, estamos dejando a aquel que nos llamó. O sea, dejar el evangelio no es como cambiar de iglesia o cambiar de lugar de denominación. Dejar el evangelio es dejar directamente a Cristo. Abandonar el evangelio es abandonar directamente a Dios. Es abandonar el medio que Dios usó para salvarnos. Es pervertir lo que sostiene la iglesia. Entonces Pablo se encuentra maravillado que los cristianos hayan tomado una posición tan peligrosa y tan perjudicial para ellos como el testimonio del Señor. Dice ahí en el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces aquí Pablo nos dice algo muy interesante. Cuando encontramos otro evangelio, no es que exista otro, sino que ese otro generalmente es un evangelio falso, es un evangelio pervertido, es un evangelio contrario al verdadero evangelio. Entonces Pablo toma una posición muy seria contra esa perversión y dice que hay algunos que os perturban, porque cuando se pervierte el evangelio, se perturba la iglesia, se quita la verdad de la iglesia, se quita la paz de la iglesia, se quita la seguridad de la iglesia y comienza la iglesia a pasar de un terreno sólido a aguas movedizas, donde la iglesia se va a hundir, así sea en la religión. Porque si tú estudias acá, el problema de ellos era que querían introducirle obras religiosas de la ley a la fe, al evangelio y a la gracia. Entonces esa mezcla Pablo la consideraba ¿qué? Perversión. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos la pureza del evangelio, la verdad del evangelio, y que podamos distinguir no solo de las perversiones, sino de aquellos evangelios que están mezclados. Porque ellos lo que tienen como objetivo es perturbar a la iglesia, quitarla de su unión a Cristo, quitarla de aquel que nos llamó. Tanto es que esa perversión, dice más adelante Pablo, que el que se quiere justificar por las obras de la ley se desliga de Cristo, ¿no? De aquel que nos llamó. Dice ahí en el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí en este pasaje Pablo habla algo que yo pienso que para los tiempos de él, y como lo vamos a ver, es algo sumamente precioso. Pablo pone el evangelio como superior a él y a los ángeles. O sea que en importancia el evangelio es superior a Pablo, es superior a Pedro, tanto que lo que ellos tenían de autoridad la tenían cuando ellos estaban debajo del evangelio. Pero cuando ellos se ponían encima del evangelio o torcían el evangelio, se ponían contra Dios y contra la verdad. Entonces el evangelio es superior a Pablo, es superior a Pedro. ¿Por qué? Porque no es ni el evangelio de Pablo ni es el evangelio de Pedro, sino que el que dijo yo edificaré mi iglesia es el que llama a las personas, y aquel que es el que llama a las personas, el mensaje es de él. Por eso el evangelio de Jesucristo. Entonces ni Pablo ni un ángel, y eso es muy importante saberlo, el mensaje que Dios tenía que darle a los hombres ya lo dio. Ya fue el mensaje final. No va a haber una nueva encomienda del cielo, no va a venir otro ángel a presentarnos algo, porque entonces el último ya no sería el último mensaje de Dios, sino sería el penúltimo. Y ahí es donde entran las religiones falsas, las sectas
que vienen con nuevas revelaciones. Mahoma comenzó con una nueva revelación, Joseph Smith comenzó con una nueva revelación. Entonces casi todas las sectas comienzan con mensajes divinos de supuestos ángeles, pero la Biblia nos muestra que el Evangelio ya fue dado por Cristo, fue entregado por los apóstoles, y que ni siquiera los apóstoles se pueden poner contra ese mensaje. El mensaje es superior a ellos. En este caso, el mensaje es superior a los mensajeros. Puede ser Pablo o cualquiera de los apóstoles, o puede ser un mismo ángel. Entonces, aquí Pablo pone el mensaje en un lugar que privilegiado, le da superioridad al Evangelio por encima de los apóstoles y de seres angelicales. Y también cierra el pasaje haciendo una advertencia seria, ¿no? Cualquiera que predica, tanto el que predica como el mensaje que predica, si es una distorsión del Evangelio, que le caigan las maldiciones de Dios, o sea, que sea un anatema, que el juicio de Dios venga sobre él. Entonces tú notas la severidad con que Pablo enfrenta el asunto. No podemos dejar que el Evangelio de Dios sea pervertido, no podemos dejar que la iglesia de Dios sea turbada, porque una vez desvinculamos a la iglesia de la pureza del Evangelio, la desvinculamos de Cristo. Entonces es muy serio. ¿Por qué? Porque, como decíamos, lo que le da esencia a la iglesia, el corazón de la iglesia, es el Evangelio, porque es el medio que el Señor usa para sacar a los suyos del mundo y llevarlos al reino de la luz. Entonces, si no hay Evangelio, no hay salvación, no hay llamado de Dios. Entonces, las características, la primera y una de las principales características de una iglesia bíblica es que es una iglesia que tiene una relación sana con el Evangelio de Dios. Es una iglesia que conoce el Evangelio, sus miembros son miembros porque experimentaron el poder del Evangelio, y es una iglesia que camina en esa base y proclama ese mismo mensaje que transformó la vida de cada uno de los que han llegado a ella. Entonces esto es muy importante poderlo tratar. Pablo, para mí es muy sorprendente ver cómo estas iglesias que fueron edificadas con el Evangelio por los mismos apóstoles, pues se menciona que abandonaron el Evangelio. Sí. Dice, como dice Pablo, ¿quién nos fascinó con otro Evangelio, verdad? Y me parece un poco perturbador, porque evidentemente es un tema que deberíamos considerar con mucha seriedad por las consecuencias que trae abandonar ese Evangelio. Me causa mucho estupor, no sé cómo decirlo, pero me llama mucho la atención porque es un tema que puede pasar y que hay que ponerle mucha atención. Y es que imagínate que así comienza el capítulo 1, pero eso no es lo más tremendo. Pablo entra en un capítulo 2 donde todavía hay cosas más sorprendentes, porque tenemos a Pedro, que llega a Antioquía, y después de recibir la visita de unos judíos que vienen de Jerusalén, Pedro muda en su actitud hacia los judíos, hacia los gentiles que están en Antioquía. Y si tú miras, Antioquía se volvió el centro de la obra de los gentiles. De allí Dios estaba haciendo una obra tremenda. Antioquía era una ciudad grande y sumamente importante para el Evangelio. Ahora Pedro, cuando llegan los gentiles, ya no quiere comer llegan los judíos, ya no quiere comer con los gentiles y se aparta. Y dice el capítulo 2 en el verso 14 que cuando Pablo vio esto, dice que cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces es claro que Pedro seguramente tenía muy claro el Evangelio. El asunto aquí no es tanto doctrinal, sino es un asunto de conducta. Ahora, nosotros no podemos tener una esquizofrenia entre la conducta y la doctrina. Ellas tienen que ir juntas. Y la actitud de Pedro comenzó a atentar contra la misma doctrina que predicaba Pedro, porque ya Pedro nos había mostrado en el libro de Hechos que él mismo, el Señor, lo usó para predicarle a los gentiles en la casa de Cornelio. Él mismo en el concilio capítulo 15 de Hechos, él mismo habló de esta verdad. Pero su conducta, no sabemos si por temor o porque a los otros judíos, hizo que él dejara de comer con los gentiles. Y Pablo dice que esa actitud de Pedro lo llevó a que lo confrontara públicamente, ¿no? Y le dijera: pero si tú como judío vives como gentil, ahora ¿cómo quieres a los gentiles obligarlos a guardar la ley? Dice en el verso 11 que Pablo le resistió cara a cara porque esta actitud era de condenar. Entonces, si es sorprendente que las iglesias de Galacia se muevan por una distorsión del Evangelio, más sorprendente es que Pedro, con todo su liderazgo, con el ministerio que el Señor le había dado, se dejara llevar en su conducta y atentara contra el Evangelio. Eso nos muestra que tanto las iglesias como el liderazgo, si no vigilan en el Evangelio,
fácilmente ellas pueden pervertir el evangelio, tanto en doctrina como en prácticas que atenten contra el evangelio. Entonces, esto que vamos a hablar nosotros acerca del evangelio no es algo que es lejano a nosotros, sino que es un desafío, porque naturalmente y por la obra del diablo y todos los desafíos que tiene la iglesia, es muy fácil, y la historia de la iglesia es un gran testigo para nosotros de que la iglesia ha pervertido el evangelio muchas veces, aún su mismo liderazgo. Entonces el ejemplo de Pedro, y no solo de Pedro, porque esto es lo más tremendo, la actitud de Pedro contaminó a Bernabé y a los otros. O sea que este tipo de actitudes pueden contaminar a otros. Este tipo de falsas doctrinas pueden pervertir el evangelio, pueden turbar la iglesia. Entonces yo pienso que estos pasajes son una alarma para nosotros. Por un lado son una enseñanza del celo que Pablo tiene por el evangelio. Por el otro es una alarma de cómo nosotros debemos cuidar, velar el gran tesoro, la gran perla que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y esa gran perla es el mensaje de Jesucristo, el evangelio en la pureza tal como Él nos lo dio. Entonces yo pienso que sí, como dice Pablo y como tú decías, esto debe causar asombro, admiración y también un temor reverente cuando hablamos de estas cosas. Es correcto, que el Señor nos guarde de toda desviación de su evangelio. Amén. Pablo, vamos a hacer otra pausa. Recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. No se vayan, ya continuamos. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, ¿por qué es importante que las personas que nos están viendo en este momento comprendan y conozcan el evangelio? Siempre todas las personas, yo creo que deben ser constantemente expuestas a la predicación del evangelio. Y leía al hermano Sugar Michelén hablando de predicación, que nunca deberíamos sacar de nuestra predicación porciones del evangelio. O sea, siempre debemos estar hablando delante de personas que potencialmente no conocen a Dios, delante de personas que, aunque tal vez practican una religión, no han nacido de nuevo. Y eso es un asunto muy serio, porque Jesús le dijo a un hombre religioso importante que conocía la ley, conocía las escrituras, y tenía una posición tanto religiosa como política en Israel, que le era necesario nacer de nuevo. Y el Señor le dijo: no os sorprendáis que os digo, os es necesario nacer de nuevo. O sea, eso no debe ser una sorpresa, porque puede que gran parte de nuestro auditorio, aún en medio de la iglesia, sean personas que no conozcan al Señor. Entonces, por ejemplo, a mí me impactó mucho el testimonio de John Wesley. Nosotros lo publicamos en una revista que publicamos de la página, que se llama La Verdadera Conversión. Y este hombre fue un hombre criado por una mujer piadosa, Susana Wesley. Desde pequeño fue evangelizado, discipulado. Siendo muy joven comenzó un grupo de oración con su hermano Carlos, donde oraban, donde leían la palabra. Creciendo fue llamado al ministerio a través de la iglesia anglicana, practicaba todos los sacramentos, predicaba, se hizo conocido, viajó como misionero a Estados Unidos a predicar a los indios, pero él notaba que su predicación y lo que él hacía tenía efecto. Visitaba personas en la cárcel, hacía reuniones para niños en épocas donde casi no se le prestaba atención a los niños, y era una persona muy activa en el ministerio. De regreso para Inglaterra, porque su ministerio como misionero fracasó, vuelve a Inglaterra. Él tiene una experiencia donde el barco sufre turbulencias a punto de naufragar, y él tuvo miedo de la muerte y se dio cuenta que en su corazón no tenía esperanza, y le sorprendió ver a un grupo de moravos que estaban orando, y en medio de toda la turbación que vivió el barco, ellos tenían fe, oraban y daban gracias a Dios. Eso lo impactó. Cuando él llega a Inglaterra, él va a una reunión donde en esa reunión están haciendo la lectura del libro de Romanos de Lutero. Y él comienza a darse cuenta que, a pesar de que llevaba tantos años predicando, era una persona que ayunaba bastante y se esforzaba bastante, era bien disciplinado. Y a pesar de que predicaba y bueno, hacía muchas cosas, él se dio cuenta que no había tenido la experiencia del perdón de sus pecados ni de nacer de nuevo. Nunca había sido redimido. Y él entra en un conflicto al escuchar la lectura del libro de Lutero, y mira lo que él dice que sucedió en esta reunión. Dice: mi corazón se encendía extrañamente. Yo sentí una seguridad que hasta mis pecados habían sido lavados, y yo ahora estaba siendo salvado de la ley del pecado y de la muerte.
En aquel día, a los 33 años de edad, nací de nuevo. Entonces mira lo tremendo, un hombre, si tú lo ves por fuera, era un muy buen cristiano, muy devoto, pero en realidad lo que era una persona religiosa, que nació en una familia cristiana, que se crió en un ambiente de una religión cristiana, y que él en su deseo quería servir en medio de ese ambiente. Pero no es muy diferente a la persona que es religiosa y nace en una familia católica, quiere servir en ese ambiente católico, pero no ha tenido la experiencia. Entonces lo que Jesús le dijo a Nicodemo es muy importante: no os maravilléis que os dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces eso es una palabra muy importante. Necesitamos predicar el evangelio constantemente, porque seguramente hay personas que aún se pueden estar reuniendo con nosotros en un ambiente de iglesia y no han nacido de nuevo. Entonces siempre debemos estar predicando el evangelio, porque el evangelio es el instrumento escogido que Dios usó para salvar a los hombres. Dios escogió la locura de la predicación para que los hombres lleguen a la fe pura de Cristo, puedan ser perdonados y puedan nacer de nuevo. Entonces siempre el evangelio es para todos, siempre debe estar recordado y siempre debemos estar caminando sobre él. Seguramente hay muchas personas alrededor que necesitan de ese evangelio, y más cuando el cristianismo se vuelve algo cultural y poco bíblico, ¿no? Cuando se vuelve una moda en vez de que se vuelva algo que transforme las vidas. Entonces nosotros a veces hemos ido a lugares muy grandes y tú comienzas a hablar con las personas y tú comienzas a dudar si las personas tienen la experiencia genuina del nuevo nacimiento. ¿Y es por qué? Porque se les lleva a entretenimiento, a música, a muchas cosas, y no se les predica el evangelio en su pureza y en su claridad. Entonces es importantísimo. Pablo, puede haber personas dentro de nuestra audiencia que se estén preguntando, bueno, eso que estás diciendo o que estás alumbrando con palabras puede aplicar muy bien para aquellos que están en un ambiente religioso y que a lo mejor no se han dado cuenta que no han recibido ni siquiera al Señor. Pero ¿qué le podríamos decir a las personas que ya están en Cristo, que tienen verdaderamente la certeza de que han nacido de nuevo, sobre por qué es importante conocer y comprender nuevamente el Evangelio? Bueno, yo les diría las palabras que Paul Washer dice en una de sus predicaciones. Él dice: la nación de Estados Unidos, que es una nación cristiana, ¿no?, de trasfondo cristiano, él dice: la nación de Estados Unidos no es una nación dura hacia el evangelio. En realidad no hay dureza contra el evangelio. El problema y el gran pecado de la nación es la ignorancia que la nación y sus pastores tienen del evangelio. Entonces eso es algo muy cierto. A veces las personas no están contra el evangelio. El problema de las personas, aún de los que han experimentado el evangelio, es la ignorancia que hay en relación al evangelio. Entonces nosotros vivimos en una generación que, como decíamos la vez pasada, es difícil a veces encontrar entre el liderazgo personas que definan claramente en el evangelio el carácter de Dios, personas que en el evangelio definan claramente la importancia y la plenitud y la supremacía de la muerte de Cristo, los beneficios de esa muerte, personas que poco pueden definir qué es justificación, qué es redención, qué es reconciliación, qué es perdón de pecados, que a veces qué es nuevo nacimiento. Uno pone el video donde sale Dante Gebel reunido con 5,000 jóvenes predicándoles el evangelio, y tú no encuentras la palabra perdón de pecados, justificación, redención, tú no encuentras los asuntos esenciales del evangelio. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia tremenda del evangelio. Los cristianos de nuestra generación redujeron el evangelio a 5 pasos, a 4 metas para alcanzar una vida mejor, o a una falsa oración de fe. Entonces la mayoría de cristianos en verdad no conocemos el evangelio en su profundidad, en su grandeza, en su plenitud, en su valor. Entonces tenemos un cristianismo que es muy ignorante del evangelio. Entonces yo le diría a los hermanos que ya son hermanos, a los pastores, a los líderes, a todos los que nos están escuchando, es que el evangelio eterno de Jesucristo es un asunto que es sumamente profundo y que nunca llegaremos a un punto de decir que ya lo conocemos. Entonces siempre que nos sumerjamos, siempre que nos introduzcamos en él, van a haber muchas cosas que la gracia bendita de Jesús nos va a enseñar. Entonces no perderemos el tiempo. Ahora, el problema es que la mayoría de cristianos piensan que cuando ellos leen el folleto
ya conocieron el Evangelio. El folleto tiene 3 páginas y ya repitieron una oración y ya conocen el Evangelio. Y ese es un gran pecado, porque si tú miras el libro de Romanos, que decíamos que es el gran tratado teológico de Pablo, es un libro escrito para una iglesia grande, una iglesia que ya llevaba un buen tiempo, pero que Pablo entendió por el Espíritu que debería escribirles un tratado para que ellos conocieran su fe. Y así nosotros en nuestros días debemos sumergirnos en esos tratados, entender lo que Pablo decía y a poderlo aprovechar, porque ese es el fundamento. Ahí comienza la iglesia, cuando la voz de Cristo llega por el Evangelio. Ahí debe sostenerse la iglesia y ese es el testimonio que ella debe dar para que muchos más lleguen y pueda llegar el Evangelio a las siguientes generaciones. Entonces nunca vamos a perder el tiempo, animarlos, que es un asunto muy importante y que se habla poco hoy en día, ¿no? Sí, así es. El Señor restaure y aclare delante de nuestros ojos la importancia de este asunto tan vital para la iglesia, como una característica esencial de lo que es una verdadera iglesia bíblica. Amén. Pablo, te damos gracias por todas las enseñanzas que nos has dado a través de este programa en el día de hoy. Y quisiera pedirte que nos recomendaras algo para leer o para estudiar de aquí al siguiente programa. Bueno, yo mencioné el testimonio de John Wesley que publicamos en nuestra revista La Verdadera Conversión, entonces voy a recomendar la revista. Es una revista que habla acerca del nuevo nacimiento y la importancia del Evangelio. Entonces, para las personas que nos ven, la pueden descargar de Tesoros Cristianos, la revista Tesoros, La Verdadera Conversión. Buen extracto de varios documentos, de varios escritos de varios hermanos, donde se trata un poco de esto. Bueno, y apenas estamos abordando el primer fundamento de una iglesia bíblica. Y no lo hemos comenzado, apenas hoy como que hacemos una introducción porque vamos a entrar en detalle qué es el Evangelio, las características del mensaje, el fruto que debe traer el mensaje para que vamos a ser considerados la iglesia de Cristo. Muy bien, así que si algunos de ustedes están preguntando qué es el Evangelio, pues es un tema que vamos a tratar en los próximos programas. Amén, si se nos permite. Pablo, gracias por estar con nosotros. No, a ti, Lina, por este tiempo. Y a ustedes muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden enviar dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Nos vemos en una próxima edición. Chao.